Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos a nuestro video 2 de la materia Psicología Organizacional. Es un placer darles la bienvenida y a retomar lo que mencionábamos en la sesión anterior, en el video anterior. Hablábamos de cómo la psicología organizacional se ha venido modificando, ha venido evolucionando, cómo ha cambiado de nombre, la importancia y las ramas de la dentro de la ciencia de la psicología. Ustedes tienen 4 opciones, que es la psicología clínica, la psicología social, la psicología educativa y la psicología organizacional. ¿En qué se diferencia? Pues prácticamente que esta va alimentada a la conducta humana dentro de las empresas. Esa es la gran distinción de la psicología organizacional. En esta ocasión el tema es el campo de la psicología organizacional. Vamos a ver entonces, ya mencionábamos en el video anterior, cómo se fue modificando las estrategias, que de acuerdo a las necesidades de las empresas, pues veíamos cómo el reclutamiento, la selección iban cambiando. Pues justamente esos son los campos de la psicología organizacional, es decir, las diferentes funciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. Antes de iniciar como tal con los conceptos ya técnicos de la materia, permítanme por favor compartirles una frase. El compromiso es un acto, no una palabra. Los psicólogos organizacionales tenemos la obligación de poder representar, como bien también decíamos al final de ese video, la importancia de ser un mediador entre el empresario y los colaboradores. No cargarnos a un solo lado, sino estaríamos perdiendo objetividad y la razón de ser realmente de nuestra profesión. Por ello, yo los invito al compromiso de nuestro trabajo dentro de las organizaciones. Tratar de trabajar desde la parte integral del individuo, con dignidad, con humildad, reconociendo la valía que tiene cada uno de nuestros colaboradores en la empresa. Bien, pues con esta frase y terminando el análisis, vamos ahora sí a identificar los campos de la psicología organizacional. Los campos de la psicología organizacional, como ustedes ya bien los conocen porque alguna vez han pasado y transitado también por algunos de ellos: reclutamiento, selección, colocación, contratación, capacitación, desarrollo, calidad de la vida laboral, ergonomía, desarrollo de la organización, evaluación del desempeño, sueldos y salarios, prestaciones, beneficios, etc. Todos estos son pues los rubros y las funciones donde un psicólogo organizacional como ustedes y como yo pues aplican para poder desarrollar todos estos elementos necesarios para nuestros colaboradores. Bien, comenzaré con el de reclutamiento. Reclutamiento significa hacer que los candidatos lleguen a nuestra empresa, atraerlos, convocarlos y de esta manera más adelante ya pasarlos para elegir cuál es el mejor. El reclutamiento termina hasta que nuestra sala de reclutamiento está lleno de candidatos, que logramos hacer que llegaran pues una gran cantidad. Sabemos que desafortunadamente el desempleo en nuestro país ha originado que ante cada vacante pues haya un número mayor, ¿no?, de personas buscando este empleo, mayores candidatos o postulantes al puesto. Y esto de alguna manera también necesita de que nuestra función organizacional pues sea cada vez más eficiente, porque si antes llegaban 10, pues era relativamente sencillo poder hacer reclutamiento con 10 personas, pero ahora que nos está llegando 10 veces ese mismo número, estamos hablando de 100 personas aproximadamente por puesto, pues también implica que conozcamos mejor las estrategias para poder aplicar esta fase de recursos humanos. Por ejemplo, también tenemos la otra etapa que es selección. ¿Qué significa la selección? Pues es, ya que tenemos a todos esos candidatos ahí sentados, elegir al que consideremos el mejor para poder ser el ocupante de esa vacante, de ese puesto desocupado que tenemos. Y entonces comenzamos justamente a aplicar una serie de filtros.
Bien les digo que si ustedes revisan un libro, cualquier libro de administración de recursos humanos, van a encontrar que el proceso de selección ha cambiado, ha evolucionado. Cuando los teóricos realizaron estos libros, pues no esperaban que desafortunadamente la desigualdad de la oferta y demanda laborales fueran tan altos. Hoy vemos que, les decía, 100 personas para una misma vacante ha hecho que los procesos se modifiquen. ¿Cuál es el primer paso de ese proceso de selección? El primero consiste en revisar tus documentos que tú mismo llenas, conocidos como solicitud de empleo y currículum vitae, para poder verificar que eres pues el que más se acerca al perfil que nosotros tenemos dentro de la empresa y ver que pues eres uno de esos candidatos ideales. Ese sería el primer filtro. Poniendo un ejemplo de 100 candidatos, pensemos que en ese primer filtro me quedé solamente con 50 candidatos, porque el resto pues no cumplía con alguna parte del perfil, la edad, la escolaridad, la cercanía a la empresa, etcétera. Una serie de factores que pudieran ser que no cumplían con el perfil. El segundo, que anteriormente era una entrevista, hoy la vemos transformada por un examen. ¿Por qué? Porque 50 personas no podría yo estarlas entrevistando en un tiempo mínimo. Por lo tanto, se modifica el proceso y hoy estamos utilizando el examen. ¿Qué tipo de examen? Pues el psicométrico y el de conocimientos generales principalmente, para que de ahí pues detectemos cuáles son los mejores candidatos y de ahí pues sí podamos filtrar a 45 más, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, pensando que son 100 candidatos. Me quedo con 5 en el segundo filtro, que es el examen. Ese examen de conocimientos que desafortunadamente, de conocimientos y cultura general, que pues si alguno de ustedes ha revisado o tiene la oportunidad también de trabajar como yo en estas áreas, pues se dan cuenta que es el que menos aprueban, el de cultura general. Posteriormente, con esos 5 candidatos que ya tenemos, pasaríamos al otro filtro, que sería ahora sí los exámenes específicos. Evaluar el conocimiento de cada una de estas personas conforme al desempeño ya de las funciones específicas. Otro filtro que nos apoyaría ahora sí sería la entrevista. La entrevista ya va a ser más fácil hacerla a 5 personas que a 50. Y ya nos va a permitir pues detectar cuál puede ser el candidato más idóneo para esa vacante. Una vez que Recursos Humanos da el visto bueno a quién puede ser, lo pasamos a una segunda entrevista con el jefe inmediato del puesto. Este jefe también, pues, de acuerdo a las necesidades del puesto, identificará si este candidato las cubre. En un tercer caso, cuando son puestos directivos, existe la posibilidad de que también se pase a una tercera entrevista. ¿Con quién? Pues con el dueño de la empresa, el director general, considerando obviamente porque es un nivel alto, jerárquicamente hablando. En casos operativos ya no se da esta tercera entrevista. Una vez que ya tenemos a este candidato postulado prácticamente ya para quedarse con el puesto, sigue otro filtro que también no por ello es menos importante, el examen médico. Muchas empresas no lo hacen, eso es cierto, por el alto costo que esto conlleva, pero muchas otras empresas preocupadas por la productividad a futuro sí lo hacen. ¿A qué me refiero preocupadas por la productividad a futuro? Pues una persona que no esté completamente sana, que tenga pues una enfermedad crónico-degenerativa, a largo plazo pues constituye costos para la empresa. Ausentismo, permisos y bueno, desafortunadamente pues no conlleva a tener pues adecuadamente la parte que nosotros necesitamos. Pensemos que este candidato lo logró, pasó el servicio médico, entre otros, porque ustedes saben que hoy día también se ocupa para revisar antidoping, algún otro tipo de enfermedades, pues algunas vinculaciones directamente con nuestra salud. Pasamos a otro estudio que es el estudio socioeconómico. El estudio socioeconómico que consiste en validar la información que el candidato nos ha proporcionado hasta ese momento. Si vive donde vive, con las personas que dice vivir, pues reafirmar y considerar toda esta validez de información.
Por supuesto, tenemos en algunas empresas, a su vez, empresas especializadas que se dedican a hacer este tipo de estudios socioeconómicos para validar la información, o bien lo hacemos nosotros mismos. A través de la búsqueda de referencias, hoy el Internet pues nos facilita mucho más. Revisar si los títulos académicos son correctos, si son válidos, fidedignos, verificar pues toda la información en sí que el colaborador nos está brindando. Y por último, en caso de que ya hubiese sido pues el candidato ideal que tenemos, ya pasaríamos a otro campo, que sería la contratación. La contratación que pues está validada justamente por el aspecto legal. El contrato es el documento legal donde firmamos obligaciones y derechos dentro de la empresa. Estamos condicionados a cumplir con ellos, por supuesto, y el patrón también. Una vez que ya se formaliza la firma de este contrato, podemos decir que ya tenemos una relación laboral. Una vez que finaliza, pues pasamos a este candidato, bueno, ya no candidato, ahora ya es empleado, ya se considera así, colaborador de la empresa, lo pasamos al área de capacitación. ¿Para qué? Para que le den los conocimientos necesarios para poder realizar sus funciones. Y en su caso, también adiestrarlo. Cabe aclarar que no es lo mismo. La Ley Federal del Trabajo, en su apartado justamente de capacitación, hace esta diferencia. Capacitación significa más enseñanza dentro del ámbito intelectual, como más teórico. Y el adiestramiento va más hacia el enfoque práctico. Entonces, de acuerdo al puesto, pues puede haber más capacitación o más adiestramiento, pues depende de lo que ese empleado requiriera. También, por otro lado, hoy las empresas, bien les digo que los campos de la psicología organizacional se han movido mucho. Uno de ellos es el de desarrollo. No nos preocupamos solamente porque las personas aprendan lo mínimo básico necesario para sus funciones, sino que ahora nos preocupamos porque se desarrollen, estén con nosotros, pero al mismo tiempo también tengan su propio plan de carrera y plan de vida. Es decir, cuando hay empresas que ya se preocupan por este plan de vida y carrera, les creamos desde que inician a trabajar con nosotros a qué puestos tiene la posibilidad de moverse, con la finalidad obviamente de que haya promociones y ascensos. Y les decimos también cuáles son los requisitos para alcanzar esa promoción. Ejemplo, ingresa un auxiliar administrativo a mi empresa y solamente tiene escolaridad preparatoria. Preparando este plan de vida y carrera de desarrollo, pues le puedo decir que para el siguiente puesto, pensemos que puede ser un nivel de analista ya un poco más especializado en el área, pues va a requerir conocimientos más específicos. Le pedimos que por lo menos tenga la mitad de la licenciatura en esa especialidad para que pueda él seguirse desarrollando en la empresa. Hasta hay posibilidad, depende de qué empresas, de otorgarle una beca, apoyos económicos, etc. Depende de las empresas. Por supuesto, también vamos cuidando la calidad de la vida laboral. No solamente es, eres mi colaborador, un número de nómina más, no. Eres una persona digna, que necesita un trato cordial, y así como tú, también todos los demás. Y si fortalecemos este clima adecuado, vamos a poder entonces tener este desarrollo de la calidad de vida dentro de la empresa. Nos vamos a sentir bien, vamos a ser más productivos y entonces pues tendremos mejores resultados para con la empresa y para con nosotros mismos. Tenemos también otro aspecto u otro campo que es el de la ergonomía. ¿A qué se refiere este nuevo paradigma, nueva técnica que está incorporándose también en las empresas? Pues Recursos Humanos es el responsable. El por qué sus sillas son tan antiestéticas, por qué les duele la columna al final del día, es precisamente situación que debe estudiar la ergonomía. Hoy pues sabemos también que todos los aditamentos que ocupamos para nuestro desarrollo y funciones diarias pues tienen que estar pues alineadas a las nuevas necesidades.
Tenemos otro tipo de escritorios, otro tipo de sillas con rueditas, sin rueditas, que nos cuidan la columna vertebral. Son 8 horas los que estamos sentados en esa silla. Tampoco tienen que ser tan cómodas porque si no nos dormimos. Entonces los expertos de psicología organizacional en materia de ergonomía pues buscan que seamos productivos pero sin caer en este elemento de confianza excesiva. También que tengamos todas nuestras herramientas a la mano, que si requerimos una computadora la tengamos, hojas de papel, o sea, desde lo básico hasta pues, los equipos más sofisticados que requiramos de acuerdo a las necesidades de nuestro puesto. Importante también el desarrollo de la organización. Hablábamos de la importancia de que hoy estamos configurando ese desarrollo. La empresa no se queda atrás, pero yo tampoco. Yo no me quedo atrás, pero la empresa tampoco. Quiere decir que hoy estamos implementando una serie de estrategias para que las empresas conjuntamente con sus colaboradores se desarrollen y alcancen pues elementos y connotaciones de productividad cada vez más altas que nos permitan ser mejores empleados, también por supuesto mejores personas y convivir en ambientes más armónicos que nos permitan justamente ese desarrollo. Y pues también vemos que hablábamos en el video pasado de que desde la década de los 60, 70 del siglo pasado agregamos una nueva función, evaluación del desempeño. Ahora, además de ello, pues también nos evalúan. ¿Cómo realizamos nuestras funciones? ¿A qué grado de productividad llegamos? ¿Sobresalimos o nos quedamos en la medianía o ni siquiera eso? Estamos siendo insuficientes en nuestro trabajo. Para ello, pues bueno, tiene muchas ventajas la evaluación del desempeño. Una de ellas, que puede ser si saliste bien evaluado, que exista la posibilidad de una promoción o un ascenso. Y si no fue así, pues bueno, quizá detectar posibles áreas de oportunidad, fortalecer capacitación. El último elemento, como pudiéramos pensar, es el de despido. La rescisión de contrato, ese es el último elemento. Primero, un psicólogo organizacional comprometido, como lo decíamos al principio con la frase. Un psicólogo organizacional que conoce sus funciones, lo menos que va a pensar es en un despido. Primero va a buscar todas las estrategias, todas las alternativas para que tú puedas subir esa evaluación del desempeño. Claro, si aquí ya detectamos que no es porque no sabes, es porque no quieres, ahí pues sí tenemos un mundo abismal de diferencia y pues bueno, quizá ahí, en ese caso específico, sí se tomen otro tipo de determinaciones. Bueno, estos son algunos. Mencionábamos también, por ejemplo, sueldos y salarios. La importancia ahora de ver pues cuánto es lo mínimo que tenemos que pagarle a nuestros empleados bajo un esquema de investigación de mercado laboral. No nada más es decir, bueno, a una secretaria le voy a pagar como 3,000 pesos. No, sino debe tener una base científica de por qué tú validaste o estás evaluando que son 3,000 pesos. Para ello hay detrás pues todo un desarrollo para poder determinar sueldos y salarios. Otro, por ejemplo, las prestaciones. ¿Qué tipo de prestaciones le vas a dar a tus trabajadores o colaboradores? ¿Solamente las de ley? ¿Cuáles son las prestaciones básicas? Seguro social o seguridad social, que incluye Infonavit, Afore y Fonacot. Por otro lado tenemos el aguinaldo, las vacaciones y el reparto de utilidades, que son nuestras 4 prestaciones de ley obligatorias y mínimo se las tienes que proporcionar. Estas. No es un favor, no es un condicionamiento. Es el derecho del colaborador con base en su trabajo. Y por el otro lado tenemos los beneficios. Son aquellos que no son considerados de ley, pero que el patrón puede y quiere otorgárselos a sus colaboradores. ¿Como cuáles? Pues vales de despensa, uniformes, bonos, seguros, etcétera. Seguros adicionales, no el seguro social. Comedor, transporte, etcétera. Todos esos son beneficios que no están regulados dentro de la ley,
pero que el patrón, si quiere y puede, se los puede otorgar. Entonces nosotros también, muchas de nuestras funciones son esas: visualizar cuáles de estos beneficios pueden ser tratados a través de convenios que no le resulten caros al patrón. Por ejemplo, puedo hacer un convenio con Six Flags de que determinado tiempo del año el pase anual les cueste a la mitad del precio, que son promociones comunes que hace Six Flags con la empresa. La empresa ni se está descapitalizando, pero al mismo tiempo sí está quedando bien con el colaborador y no le está costando absolutamente nada. Ese es el tipo de convenios que más se pueden buscar dentro de la empresa. Hablando de los campos de la psicología organizacional, como pueden ver, pues son inmensos, interminables. Bien, tenemos muchos retos, ¿sí? Muchísimos retos los psicólogos organizacionales en el siglo XXI. Definitivamente, los procesos han cambiado, requerimos de talento más creativo, de talento humano más aportador, más comprometido para poder alcanzar los objetivos de la organización. Por ejemplo, ¿qué reto vemos en la actualidad? Pero bueno, yo creo que todos los días ya lo estamos viendo. Anteriormente pues era visualizado solamente en algunas organizaciones, el de la globalización. ¿Qué significa este reto? Implica entonces que con el derribe de fronteras psicológicas, físicas, culturales, ideológicas, etcétera, pues ahora haya mucho más talento también de otros países. Y ahora no solo competimos con el talento mexicano, que sabemos que es 100% adecuado, muy preparado, con muchísimas ganas de salir adelante, sino que ahora también tenemos que incorporar a extranjeros dentro del proceso de reclutamiento y selección, por la llegada justamente de ellos, ¿no? Entonces no podemos de ninguna manera pues evitarlo, y al contrario, tenemos que aprender a vivir esta multiculturalidad que implica el que estemos con otras culturas, entre otras cosas. También tenemos que aprender a trabajar bajo esa cultura, el derribar también pues el problema de los idiomas, etcétera. Todo aquello que nos permita convivir y trabajar de forma armónica con estas personas. Más que nunca también tenemos otro reto, que es la incertidumbre. Yo creo que este es un reto que vivimos todos los días, todos nosotros. La incertidumbre de que nuestra empresa prevalezca, de que no desaparezca, que se cumplan los objetivos, que haya dinero para fondear esa empresa, que se refinancie para que entonces pueda seguir trabajando. Es un gran reto. ¿Y de qué depende? Pues de nuestros colaboradores. Si nosotros hacemos un buen trabajo ubicando desde reclutamiento y selección quiénes son los mejores candidatos, pues vamos a tener garantizado que este margen de incertidumbre se reduzca. Tenemos otro gran reto que ha venido a introducir a nuestro país otra forma de trabajo. Nosotros lo estamos viviendo, el teletrabajo o el home office. Es decir, ahora ya no vamos a reclutar y seleccionar de manera tradicional y vamos a estar vigilando a nuestros colaboradores todo el tiempo dentro de la empresa. Ahora existen, ustedes ya conocen esta nueva etapa vanguardista de que podemos colaborar desde nuestra casa. Ya no requerimos tantos niveles de supervisión, etc. Entonces, claro que también es un reto el saber cómo reclutar, seleccionar a estas personas que se comprometan y que cumplan en tiempo y forma las actividades que se les pidan. Otro reto que vimos nacer desde principios de este siglo en nuestro país, que se llama empresas de outsourcing. Estas empresas que, han sido evidenciadas, ¿verdad? Por eso la Ley Federal del Trabajo, en la reforma laboral del 2012, ya la he mencionado como cita, ve la necesidad de regular a estas empresas de outsourcing, también llamadas empresas terciarias. ¿Por qué? Porque estas empresas especializadas apoyan con el talento humano, pero desafortunadamente no cumplen con todos los requisitos de ley, ni les dan prestaciones en algunas ocasiones, mucho menos beneficios, los sueldos nada competitivos y desafortunadamente fueron creadas para otro tipo de elementos fiscales. Pero es un gran reto saber cómo utilizar
Las empresas en realidad no son malas, las de outsourcing, simplemente hay que saber de qué manera trabajar con ellas para que no se logre esta insatisfacción laboral. Es un gran reto. Otro reto también importante, la capacitación y el desarrollo. Hoy tenemos muy claro la brecha generacional que está en nuestras empresas. Estamos encontrando hasta 4 generaciones. Millennials, generación X, generación Y y los baby boomers. Son estas generaciones que tenemos características muy diferentes entre nosotros y que pues a unos nos cuesta más la tecnología, a los millennials no, y que la capacitación y el desarrollo son muy diferentes para cada una de estas etapas de nuestra propia vida y cómo impacta en que nosotros estemos preparados para saber enfrentar estos retos, para poderlos capacitar de una manera adecuada, conocer sus características. Los millennials, por ejemplo, características preponderantes que necesitan mucha movilidad, no saben estar sentados quietos. En cambio, un baby boomer, que son los próximos a jubilarse o a pensionarse, según sea el caso, pues son personas más estables, no tienen tanto esta movilidad. Importante entonces poder revisar estos impactos. Otro más que es el de la impredictibilidad de todos los escenarios. Anteriormente planear recursos humanos, les puedo compartir todavía hace 20 años, era relativamente fácil. Relativamente. Pero hoy con tanto cambio, tecnología, vanguardia, generaciones, brechas generacionales, etcétera, pues han impactado en que cada vez sea más difícil planear un escenario. Y pues ello conlleva que estemos preparados para todos esos cambios. Y bien digo, la tecnología. Ya estamos adecuándonos a un nuevo software cuando ya viene el otro. Y vemos la resistencia, ¿no?, de las personas, repito, las generaciones salientes. Otra vez, ¿me vas a cambiar la máquina? Ya me estaba medio acostumbrando a utilizarla y este software y ahora me lo vas a volver a cambiar. Me va a costar muchísimo trabajo aprender. Pues bueno, es parte de las reales necesidades que tienen nuestros colaboradores, entre otros retos. Ahora les voy a compartir paradigmas que van relacionados con estos retos. Y son muchos, pero les voy a compartir los más importantes. Dice, ¿cuáles son estos paradigmas importantes a poder resolver en las organizaciones inteligentes del siglo XXI? Por ejemplo, en el número 1 tenemos, así en el ranking, no importa cómo se obtuvo el conocimiento, lo importante es poseerlo. Yo espero que ya en este momento ya hayan escuchado hablar de competencias laborales. En nuestro país, a finales de la década de los 90, llega este modelo de competencias laborales. ¿Qué es eso? Es justamente a través de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se comienza a desarrollar un nuevo programa. ¿Cuántos? Volteemos a nuestro alrededor y vamos a ver cuántas personas se han formado por la experiencia. Chefs que nunca fueron a la escuela de gastronomía, ¿sí?, pero que sin embargo tienen todo el expertise, todo el conocimiento, pero no tienen ningún documento formal que les permita pues hacer búsqueda de otro trabajo en caso de que se quedaran sin él. Para eso es que llegaron las competencias laborales, para certificar los conocimientos laborales. Y esto impacta en las nuevas formas de reclutamiento y selección. Ya ustedes verán un cambio paradigmático no le calculo más de 10 años, de que ahora todo sea a través de competencia laboral. Ya no va a ser suficiente un título universitario, sino que vamos a requerir ahora tener documentos adicionales como el de competencia laboral, certificaciones, y certificaciones a nivel de Secretaría de Educación Pública, como bien lo mencioné. El segundo paradigma, también no menos importante, el valor no está en saber, sino en lo que se hace con lo que se sabe. Es decir, esa responsabilidad que tú adquieres al momento que firmas un contrato de trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a aportar? ¿Realmente estás dispuesto a colaborar y a desarrollar en esa empresa o lo vas a hacer de manera mínima? Así, pues desafortunadamente,
pues no nos funcionan los colaboradores. Paradigma número 3. Lo que se hace con lo que se sabe tiene que agregar valor a la estrategia de la organización. Hemos escuchado últimamente que las empresas pues están buscando competitividad, productividad, términos que por supuesto no son sinónimos, pero que impactan en lo que estamos buscando de objetivos. Entonces, aquí lo importante es que vengas a sumar, no a restar. Y si se puede multiplicar, muchísimo mejor, porque entonces el resultado va a ser potenciado a su máxima expresión. Aquí lo que estamos buscando, precisamente hablando de talento humano, son personas que vengan a aportar, a ayudar a esta cadena de reforzamiento, no precisamente a quitar o a obstaculizar el alcance de los objetivos. Paradigma número 4, es decir, ¿qué debemos de alcanzar? El área de recursos humanos también debe agregar valor. Es decir, nosotros también debemos agregar valor con nuestra función. No solamente, reitero, ponernos del lado del patrón, que es el que nos paga, sino siempre buscar la mediación, que también el colaborador vea satisfechos sus objetivos de vida y también dentro de la propia empresa. Y recursos humanos, conociendo, entre mejor conozcamos nuestras funciones, mejores resultados vamos a dar. Si somos expertos en reclutamiento, selección, todos los campos que mencionamos hace un momento, podremos dar mejores éxitos a la empresa y como tal alcanzar esos grados de productividad que hemos estado buscando. Y así también fortalecer un buen clima organizacional. Asimismo, también tenemos otro tipo de retos. ¿Será posible? Y yo quiero hacerles esta pregunta para la gran reflexión, con base en todo lo que ya mencionamos anteriormente. ¿Será posible enseñar y ejercer la psicología organizacional para atraer a los mejores talentos, mantener inalterable su capital de competencias y además retenerlos el mayor tiempo posible dentro de las organizaciones, buscando fidelizarlos sin caer en la manipulación? ¿Es mucho lo que dices de esta gran pregunta, de gran reto? Sí, y eso es lo que tenemos que hacer, atraerlos, ayudarlos a que se desarrollen, retenerlos, claro, retenerlos en buen sentido, que ellos se sientan tan satisfechos que no se quieran ir de nuestra empresa, porque además tienes buenos salarios, están motivados, encuentran en ti todos esos aspectos que ellos buscan de satisfacción laboral y además tienen una fidelidad impresionante con tu empresa. Por lo mismo, una adecuada satisfacción laboral es igual a fidelización. Cuando estamos a gusto, pues difícilmente pensamos en irnos de esa empresa. ¿Qué resultados son los que esperamos con esta gran pregunta que acabo yo de mencionar? Tener un capital humano verdaderamente productivo, competente, eficiente, que realmente satisfaga las necesidades del puesto, de la empresa y por supuesto también las suyas. Importante también que vayamos alcanzando también nuestros objetivos organizacionales. Que también vayamos potenciando habilidades directivas. Por ejemplo, aprender a negociar, a comunicarnos. Parecieran frases sencillas, habilidades sencillas que no lo son. A veces no sabemos comunicarnos entre nosotros. El lenguaje técnico muchas veces nos aleja de las personas u otras pues hace que no nos entiendan definitivamente. Otras habilidades, por ejemplo, el liderazgo, que realmente haya una congruencia entre tu forma de ser y lo que haces con tus colaboradores, importantísimo para poder alcanzar objetivos. Hablábamos también de las competencias laborales, el hecho de que te certifiques y que las empresas también ya tengan centros de certificación. Les voy a relatar muy brevemente cuál fue mi experiencia en competencias laborales. Cuando llegó a México este modelo de los 90s, tuve la oportunidad de participar en la primera empresa que trajo este modelo a nuestro país. Era el hotel, el grupo hotelero Posadas, que son los dueños de
Holiday Inn, todos los que terminan en Inn, y Fiesta Americana, esta cadena de hoteles. Ellos se dan cuenta que sus amas de llaves, los chefs, los botones, tienen muchísimos años trabajando ahí y han encontrado pues ese apoyo en Grupo Posadas, ese gusto por querer estar ahí. Y la mayoría de ellos no pasaron por la universidad, ni pasaron por estudios técnicos profesionales. Entonces, la cadena hotelera decide implementar el Centro de Evaluación de Competencias Laborales. Viene la propia Secretaría de Educación Pública a través de su organismo que se llama Conocer e implantan un centro de acreditación y certificación de competencias laborales que hasta la fecha ahí funciona. Si por ejemplo una ama de llaves de otro hotel quiere ir a certificarse ahí porque no ha alcanzado pues el nivel de preparatoria o no tiene ningún otro documento que acredite que es ama de llaves y que tiene el conocimiento, puede ir a este centro de acreditación y certificación, aunque no sea de Grupo Posadas, y le ayudan a que pueda conseguir esta certificación. Entonces, como bien vemos, son importantes todos los cambios, los resultados que estamos esperando bajo este enfoque y este tipo de paradigmas que ya hemos platicado. También comprender que la empresa es un todo. Recursos humanos no está desligado de otras áreas. Finanzas, sistemas, mercadotecnia, jurídico, ¿sí? Todas estas áreas, producción, estamos sumamente relacionadas. Cuando comprendamos que la empresa es un todo, recursos humanos es una parte valiosa de ese todo, vamos a poder dar mejores resultados. Estamos todos congregados en la empresa, es un engranaje, y si uno de estos engranajes fallan, desafortunadamente pues la empresa también fracasa. También comprender que tenemos que trabajar con muchísimas disciplinas. Como psicólogos organizacionales, no solamente vamos a encontrar psicólogos, que más quisiéramos, ¿verdad? Que solamente encontrarlos. Vamos a encontrar abogados, contadores, administradores, mercadólogos, fotógrafos, etcétera. Una serie de profesiones, informáticos, diseñadores, etcétera, que complementen nuestras funciones. Y bien lo acabo de decir, complementen, porque nosotros no somos expertos en todo. Entonces, un diseñador nos complementa, un mercadólogo nos complementa. Y nosotros también, a su vez, complementamos a todas estas profesiones. Es decir, vamos a ser interdisciplinarios. Saber que, pues sí, ciertas profesiones tienen ciertos rasgos, ciertas características, pero al fin y al cabo llevan pues todo este enfoque tradicional. Y valiosísima este último resultado esperado, que es resolver conflictos. Un psicólogo organizacional para eso está, resolver conflictos organizacionales. Se van a presentar todos los días, definitivamente. Somos seres humanos diferentes, con personalidad distinta, con metas y ambiciones totalmente diferentes. Y entonces, ¿se van a gestar los conflictos? Sí. Aquí depende de la habilidad, de la posible forma de solucionar estos conflictos, que el psicólogo organizacional pues lleve a buen puerto y que aprendamos de esos conflictos que necesariamente se presentan en las organizaciones. Bien, para finalizar este video, les voy a compartir una última frase que nos lleva a la reflexión de todo lo mencionado anteriormente y que va relacionada con la frase inicial. Una vez que tienes compromiso, es necesaria la disciplina y el trabajo duro para llegar hasta ahí. Es decir, decíamos en un inicio, necesitamos compromiso, una verdadera responsabilidad al momento de administrar y gestionar personas. No estamos gestionando pues otro tipo de recursos materiales, escritorios, ventiladores, sino estamos gestionando talento. Y ello nos debe de involucrar con un compromiso real, consistente, llevadero y que además pues, nos lleve a alcanzar esta culminación que buscamos para la empresa y para con nosotros mismos. Moraleja, recuerden,
El psicólogo organizacional es una persona que se preocupa por los demás, es una persona empática, es un líder, sabe negociar, sabe resolver conflictos, sabe planear los escenarios más difíciles, sabe agregar valor a la empresa, sabe también pues tratar al ser humano con dignidad, con respeto y con ese compromiso que nos caracteriza. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.